Y yo a veces me pregunto y digo, ¿cómo es posible que haya pastores que en vez de predicar la palabra de Dios o cuestiones eminentemente bíblicas, están predicando cosas motivacionales? Las iglesias a veces en cuanto a su área legal no están bien constituidas, digamos, en cuanto a su asociación, en el área tributaria. Es increíble que estas cosas no estén dentro de la iglesia. Y hay un informalismo muy grande. Las iglesias, a nivel, digamos, general, las iglesias cristianas, tienen una formación dentro de seminarios y cosas así, muy desordenada. Yo no estudio teología en un seminario, sino en la universidad. Siendo cristiano, yo como voy a estar estudiando en una universidad católica. En la anterior iglesia donde nosotros estábamos, tuvimos una experiencia en la cual, no era del todo buena, en el sentido de que había problemas en cuanto al área legal, al área administrativa, el área económica, el área moral. Tuvimos un tiempo de relación a distancia, ¿no? Y algunos piensan que eso no funciona, pero cuando verdaderamente el amor es genuino, en realidad creo que esos límites se pueden superar. La gente no se enfoca correctamente en lo que dice la palabra de Dios. Se enfocan solamente en una parte segmentada de la Biblia. Primero que busquen a Cristo Jesús en su palabra. No la busquen en una religión o en un pastor o en alguna denominación o en alguna tradición. La gente, mientras más alejada está de la palabra de Dios, es cuando van mal las cosas. ¿Cuál es tu perspectiva de las religiones o sectas que se desarrollan en la actualidad? Queremos agradecer a la Iglesia Concordia porque nos ha brindado este bonito espacio para realizar la conversación. Y también queremos agradecer a nuestros amigos de Baterías Panasonic Blue Battery y a Continental Inmobiliaria, que gracias a ellos el día de hoy se ha podido realizar este podcast. Muchas gracias, hermano, por aceptar la invitación para el podcast La Divina Conversa, así que empecemos. ¿Cuál es la historia de Fernando desde que era un niño, un infante? Bueno, mi niñez era, creo, normal como cualquier otro peruano de a pie. Esta zona de Pachacute, en el tiempo de mi niñez, pues no era nada como lo que es actualmente, en el sentido, digamos, de pistas, de ser urbano. Solo había, digamos, canchones y caminos de tierra roja muy largas. Y esto era un poco incómodo, sobre todo cuando teníamos que ir al colegio. Y renegaba a veces a mi mamá, le decía, ¿por qué tengo que lustrarme el zapato si cuando llegue va a estar igual de blanco, o cuando salga y llegue a la casa igual, ¿no? Era un problema que a veces había. ¿Y esto en qué año estamos hablando? Hace muchos años, hace, ¿cuánto? 30 años. Digamos, yo 90, tengo actualmente 37. O sea, imagínate, hace 30 años aquí era terrible. Era 95 más o menos. sí, por ahí más o menos, por ahí. Entonces, bueno, algo peculiar que pasó justamente aquí en Pachacute, en la zona, es que nació una iglesia con un grupo de personas interesantes, porque, digamos, la única iglesia que había era la iglesia tradicional aquí arriba. Y era muy raro ver personas extranjeras caminando por esta zona y sobre todo invitando a ir a la iglesia, ¿no? Y bueno, yo de pequeño, de niño, jugaba por aquí, por la zona, ¿no? Y bueno, por allí un misionero nos dijo, vengan a la iglesia, tenemos un programa de niños, cosas así. Y empezamos a ir y todo, y me gustó. Era muy interesante porque, digamos, la liturgia que se tiene a veces en la iglesia católica no incluye a los niños, Sí. para nada. En definitiva, es algo que es estrictamente tradicional y para gente, digamos, muy madura en cierto modo, pero los niños, digamos, no tenían una conciencia real, ¿no? Pero en la iglesia, en esta iglesia cristiana, tenían, digamos, una manera diferente, sobre todo a los niños, una manera de darles la bienvenida muy diferente. Teníamos programas para niños, para los adultos y todo, y era muy bonito, muy interesante. Y así fui creciendo en la iglesia, aproximadamente a partir de los 10 años, poco a poco. ¿Pero tú ibas a la iglesia solo a esa edad o ibas con tu familia? Con la familia. Al principio, recuerdo que nos visitaban y ellos mismos venían y nos llevaban a la iglesia.
cosa que ahora muy poco se hace. Antiguamente sí te daban el permiso de poder, ¿no?, llevar y traer a los niños, ¿no? Ahora es por la coyuntura y la seguridad, ya esto no se hace. Por lo menos aquí en Concordia, donde estamos, tenemos protocolos de seguridad muy distintos como lo que era antes. Digamos, nosotros tomamos la seguridad de los niños muy importante. Y bueno, íbamos al principio con mi familia, ¿no? Y fue un tiempo muy bonito, muy, muy bonito, donde empezó, digamos, a crecer poco a poco con familias de la zona, en la iglesia. Y bueno, ahí fue donde tal vez el dilema de qué hacer en un futuro empezó a calar, digamos, en la vida. Y claro, cuando uno ya se va acercando, digamos, a la adolescencia, va terminando el colegio, hay ciertas perspectivas de las cuales uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y me recuerdo que en ese tiempo, en ese momento, había una característica dentro de los jóvenes de la zona, que era, digamos, prepararse para pastores. Los invitaban para ser pastores. En ese tiempo yo recuerdo que había una motivación, ¿no?, de ir a un seminario y poder prepararse para ser pastores y cosas así, ¿no? Yo también me emocioné de esto, pero no sentía, digamos, el llamado a ser pastor en ese momento. En la adolescencia. En la adolescencia, ¿no? Prepararme para ser pastor. Por el contrario, digamos, mi afición era prepararme en la universidad. Y recuerdo que cuando estaba, digamos, en mi juventud, lo común de los jóvenes, por lo menos en la iglesia, era ir al seminario. Pero en mi caso, yo era el patito feo. Incluso había algo que se llamaba Casa Marcos, que era el lugar de los seminaristas. Y yo tuve una temporada donde estuve ahí, pero no como seminarista, sino como alguien que estaba, digamos, preparándose en la universidad. Me pareció muy interesante, muy curioso convivir con este grupo de jóvenes. Todos los jóvenes se iban al seminario para preparar, para ser pastores. Yo me iba a la universidad para poder estudiar, ¿no? Sacar una licenciatura. Sí. Y ahí, en un grupo de más o menos, ¿de qué número de jóvenes iba a prepararse para ser pastores? Mira, la mayoría de jóvenes que estaban en la iglesia estaban, en su mayoría, todos preparándose para ser pastores. ¿Unos 10, 20? Uy, tal vez unos 20, 30, digamos. Eran muchísimos, muchos, muchos. Sin embargo, digamos, en la temporada en la que yo estaba, más o menos eran algo de 10 jóvenes, 12 jóvenes, ¿no? Porque eran por temporadas, algo así. Ah, ya. Y en mi caso, pues, todos se iban al seminario felices, ¿no?, viendo esto, y yo, bueno, tenía que tomar mi carro para ir a la universidad. Entonces, es muy curioso porque muchos de los jóvenes que se estaban preparando pastores actualmente, creo que la mayoría, ninguno es pastor. Y yo que me estaba preparando, digamos, en la universidad, Dios me llamó hace aproximadamente ya 3 años para poder liderar aquí en Concordia como pastor, ¿no? Y bueno, es un dato curioso, ¿no?, de mi vida. En ese tiempo que los jóvenes se preparaban para Ya. ser pastores, iban a los seminarios y tú te ibas a la universidad, ¿sentías más el llamado a lo académico universitario? Eh, O sea, o por presión familiar de la sociedad te ibas a estudiar. Dentro de mi familia, todos son más o menos policías, todos. ¿Ya? Más o Entonces, menos. creo que la perspectiva es, digamos, si tus padres son doctores, tú tienes que Sí. ser doctor. Si tus padres son abogados, son ser abogados, ¿no? Entonces, en mi caso, toda mi familia eran policías, por lo menos los varones, y por ahí también hubo, ¿no?, una postulación, bueno, no se dio. Entonces, más yo opté, digamos, por lo académico, ¿no? No creo que haya sido más que todo presión, sino más que todo enrumbarme por algo, digamos, distinto, diferente al común de la familia, ¿no? Porque lo común era ser policía, ¿no? Pero bueno, entonces ese era un detalle, ¿no?, David. Tú te casaste ¿Mm? bien joven. Sí, me casé a los 28, perdón, a los 22 años, ¿no? Estuve con mi esposa, ella nos conocimos en la iglesia, justamente ella vino de misionera aquí. Yo en ese tiempo estaba en la universidad y no tenía tiempo para hacer nada, solamente, digamos, servía, ¿no?, en la iglesia, me dedicaba a la universidad y bueno, se dieron las cosas. Nos conocimos con mi esposa, ya llevamos casado aproximadamente ya 14 años más o menos y tenemos 3 hijos. Lucas, que tiene bueno, va a cumplir en julio 10. Ellen, que tiene, si no me equivoco, 8, sí, 8. Y Elliot, que tiene
4 añitos, ¿no? 4 añitos. Entonces, bueno, con mi esposa nos hemos dedicado y hemos siempre dado la prioridad a servir a Dios, ¿no? En la iglesia, tanto con nuestras profesiones como lo que Dios nos ha dado, ¿no? La oportunidad de poder servir y hacer las cosas. Y entrando un poquito más ahí, cuando tú te casaste ya estabas terminando la universidad Sí. Ujú. y Estaba estabas terminando. enfocado en terminar bien, cerrar los cursos y Mm. todo eso, lo que se tiene que hacer, ¿no? En la universidad. Sí. ¿Y cómo te diste ese tiempo, ese espacio para enamorar con tu pareja? Era muy difícil porque en ese tiempo no había tantas redes sociales, no había Facebook o cosas así o llamadas. Recuerdo que en mi tiempo había las famosas tarjetitas de Hola Perú 147 y esa era la manera que podía comunicar con mi esposa. Había un tiempo en el cual tanto yo para poder terminar la universidad como ella para terminar, digamos, su maestría, porque ella estaba muy adelante en cuestiones académicas, tuvimos que separarnos y yo tenía colecciones de tarjetas, ¿no? Para poder llamar grandes. Entonces, era muy interesante, era una manera un poco más dinámica de poder anhelar estar, digamos, con sexo opuesto, con la pareja, con la que hay, lo que uno pretende, ¿no? Y bueno, nos fuimos conociendo. Creo que eso fue algo que nos afianzó muchísimo, ¿no? Tratar de comunicarnos, porque ahorita, digamos, tenemos muchas cosas al alcance para poder llamarnos, hacer videollamadas o cosas así. Pero en ese tiempo no. Los que son de mi época, del 88, sabrán cómo era en ese tiempo. Era prácticamente distinto la comunicación. Tener teléfono era un lujo, no había. Y tener internet, sobre todo en la casa, en la zona de Pachacute, era otra cosa, ¿no? Pero bueno, pudimos sobrevivir y al día de hoy, pues, vivimos una vida familiar, ¿no? En unidad, junto con mi esposa. Ujú. Y cuando tú hacías las llamadas, ella estaba terminando su maestría aquí en Perú o en su país. En el extranjero. O En sea, el era, extranjero. era relación a distancia. Sí, en cierto modo nos tuvimos un tiempo de relación a distancia, ¿no? Y algunos piensan que eso no funciona, pero cuando verdaderamente el amor es genuino, en realidad creo que esos límites se pueden superar, ¿no? Entonces, nosotros lo superamos, pero a partir de ahí, cuando nos casamos justamente en esta iglesia, fuimos para adelante hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Y ya para ir un poco más al tema de la iglesia, ¿qué te hizo tomar la decisión para que entres a dirigir la iglesia, pero ya de manera profesional, concienzuda? Sí, mi esposa y yo nunca hemos sido ajenos a la iglesia, siempre hemos servido de alguna manera, siempre hemos estado dentro de la estructura tal vez de la iglesia. Sin embargo, nosotros tuvimos una experiencia que lamentablemente a veces hay personas que las viven, otros que no las viven, hay otros que simplemente dejan pasar por alto algunas cosas, pero ah, a veces la iglesia está configurada de una manera en la cual no es la correcta, hablando, digamos, de las iglesias cristianas, ¿no? Y a veces pasan por alto muchas cosas que verdaderamente importan. Y cuando uno a veces está dentro de la iglesia, dentro del liderazgo y cosas así, uno a medida que va avanzando se va enterando de muchas cosas. Y la estructura a veces no es del todo ok, ¿no? Entonces, en la anterior iglesia donde nosotros estábamos, tuvimos una experiencia en la cual, bueno, eh, no era del todo buena, en el sentido de que había problemas en cuanto al área legal, al área administrativa, el área económica, el área moral. Y nosotros decidimos salir de ahí y en nuestra cabeza nunca era poder asumir una iglesia como pastores. Pero justo llegamos aquí a Concordia y decidimos, digamos, empezar a hacer iglesia de la manera en que está configurada en la Biblia. No, digamos, hacer iglesia como otros hacen iglesia o imitando a otras iglesias. Por el contrario, era, digamos, un deseo de hacer iglesia en base a lo que dice la Biblia, ¿no? En base a lo que es Cristo, en base a las enseñanzas que Él estableció. Y justamente en ese proceso es donde, digamos, la iglesia empezó, digamos, a reflotar aquí en Concordia. Y algo que sí o sí, dentro, digamos, de los parámetros eclesiásticos, después de la pandemia,
prácticamente todo empezó de cero. Muchos pastores que de repente por allí van a ver esto, van a entender de que muchas iglesias después de la pandemia han tenido que empezar de cero, en cuanto a su estructura, en cuanto a muchas cosas. Y igual, esta iglesia empezó de cero, justamente llegamos en ese momento. Y bueno, fue un tiempo en el cual nosotros estructuramos muchas cosas aquí en la iglesia y sobre todo bajo un perfil profesional, porque mi esposa, digamos, ella está enfocada, digamos, en el área de educación y administración y yo en el área, digamos, de ciencias políticas y el área legal. Yo, digamos, soy abogado de profesión, ¿ya? Y actualmente, digamos, estoy sacando una licenciatura en teología, ¿no? Y una de las motivaciones para yo poder estudiar, ¿no?, teología era también introducir, digamos, esto que yo aprendo dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, yo no estudio teología en un seminario, sino en la universidad. Y de repente por allí algunos se preguntan, ¿qué universidad es esa? ¿No? Yo estudio en la Universidad Católica Santa María, teología, y algunos se sorprenden, porque digamos, siendo cristiano yo, ¿cómo voy a estar estudiando en una universidad católica? Y es que cuando tú tienes una perspectiva académica, las cosas cambian en el sentido, digamos, de tu formación. Hay muchos parámetros que, digamos, cuando tú avanzas en el área profesional, también, digamos, las desarrollas en todo ámbito. Y esto, por lo menos dentro de la iglesia, me ayudó bastante. Nosotros llevamos acá en la iglesia 3 años. Digamos, el avance que hemos tenido en esos 3 años ha sido increíble. Tanto así que cuando gente nos visita acá a la iglesia nos dice, estoy en Pachacute, es como increíble. Hay un grupo de música, hay proyectores con, digamos, enseñanzas muy interesantes, con, digamos, todo ok, todo muy bonito, ¿no? Y, digamos, solamente esto se estableció en un proceso, digamos, de 3 años, ¿no? De poder estructurar bajo una perspectiva académica, ¿no? Entonces, una de las motivaciones para mí estudiar teología era para que también las personas que están aquí en la iglesia sepan de que, digamos, que su pastor está, digamos, formado académicamente en teología, ¿no? Entonces, ahorita estoy en ese proceso de sacar esa licenciatura, ya me falta la mitad, ¿no?, de poder. Y el proceso no es tan fácil, pero estamos ahí, porque, digamos, servir a Dios tiene que ir mucho más allá, digamos, de simplemente ir a la iglesia, de congregar, de cantar, de escuchar la Biblia. Va mucho más allá. Es prácticamente entregar su vida a poder entender mejor las cosas de Dios, ¿no? ¿Consideras que es necesario o importante entrar a estudiar, por ejemplo, a una universidad como esta, teología, para tener un campo más abierto, más óptimo de lo que es la religión en general? Sí, mira, algo que me parece muy curioso y que las iglesias, a nivel, digamos, general, las iglesias cristianas, tienen una formación dentro de seminarios y cosas así, muy desordenada, ¿ya? Cuando a veces tú preguntas de ciertas cosas, cómo está estructurada en cuanto, digamos, a su asociación, cómo está, digamos, en la tributaria o muchas cosas, a veces está muy informal. Por ejemplo, te paso un dato. A ver. En Arequipa, más o menos, hay 500 iglesias, ¿ya? Imagínate en todo el Perú. Uf. Ahora, de todas estas iglesias, ¿cuántas están registradas? Solamente hay aproximadamente en todo el Perú más de 190 iglesias registradas. Imagínate. De toda índole. De todo índole, ¿ya? Solo 190. Entonces, basados en estos números, yo me doy cuenta, digamos, de que hay un informalismo muy, muy grande. Digamos, las iglesias a veces en cuanto a su área legal no están bien constituidas, digamos, en cuanto a su asociación, en el área tributaria. Es increíble que estas cosas no estén dentro de la iglesia. Y hay un informalismo muy grande. ¿Por qué? Porque tal vez esto no se da, tal vez en los seminarios. Se enseña mucha Biblia, pero no se enseña, digamos, a estructurar correctamente algunas cosas. Y cuando tú, digamos, tienes una experiencia académica, ¿no?, en el área universitaria, cosas así, los parámetros son mucho más altos, los estándares son muy altos en cuanto, digamos, a buscar formalismos o cosas así.
Y por lo menos nosotros aquí en la iglesia hemos buscado estructurar todo correctamente. Digamos, en el área legal, digamos, como Concordia estamos bien, en el área registral, ¿no? Registros públicos estamos bien, en el área tributaria estamos bien. Ahorita, digamos, estamos buscando la exoneración de impuestos porque es un proceso. Y yo cuando fui a consultar, digamos, a la SUNAT, le dije, porque me dijeron que ¿en qué rubro quieres estar, no? ¿General, especial o pyme, no? Y recomiéndame respecto, digamos, a las iglesias, qué es lo que toman, ¿no? Y me dijeron, de todo, de lo que yo estoy trabajando aquí, eres la primera iglesia que atiendo, que quiere, digamos, Formalizar. sacarse su RUC y formalizarse. Y es increíble porque, digamos, hay un informalismo muy grande, algo que no debería pasar. Pero cuando, digamos, tú tienes una cuestión formativa mucho más alta, hay cosas de las cuales tú tienes que hacer, porque, digamos, tenemos que estar bien ante Dios y bien ante la ley, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y debemos hacer las cosas correctas, bien, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, prácticamente la experiencia que nosotros vivimos y que no había, digamos, en mi anterior iglesia, de la cual nosotros, digamos, como pastores, decidimos hacer bien. Y a pesar de que nuestra iglesia es pequeñita, en un lugar en Pachacútec, estamos, digamos, en cuanto al área legal, formalización y todo, estamos ok. Pero todo eso viene desde la cabeza. Todo eso viene desde la intención de poder estar, digamos, correcto en cuanto a hacer las cosas bien, ¿no? O sea, estudiar en un seminario teológico y en una carrera de teología, ¿cuánto tiempo es la diferencia en la cual se estudia cada una? Y creo que si no me equivoco, aquí en el Perú se estudia 3 años para ser pastor, ¿no? Formarse, digamos, ¿no? En el área, En el ¿no? seminario. Seminario, cosas así. Ahora, pero hay un detalle muy grande. Digamos, muchos de los pastores que se forman en un seminario no tienen, digamos, un respaldo académico, porque tienen de repente mucho formación en cuanto a Biblia, esto está bien, no hay ningún problema en cuanto a este sentido, pero digamos, una licenciatura o un peso académico no lo hay. O sea, el Estado no respalda. Es por eso que fue una de las motivaciones por las cuales yo estoy actualmente estudiando teología. Porque, digamos, cuando tú sacas una licenciatura en Derecho o en Medicina o Ingeniería, sales respaldado a nombre, digamos, de la nación, ¿no? Y se te respalda académicamente. En mi caso, yo estoy estudiando, digamos, teología, porque he visto que el peso académico que tienes cuando te formas, cuando haces, digamos, tu carrera y terminas, digamos, la universidad y después haces, digamos, tu titulación y todo, y la experiencia, digamos, de pasar de un área a otra área es completamente distinto, es diferente. Y en mi caso, digamos, es de la misma manera. O sea, no, para nada yo no descalifico que un pastor se haya formado en seminario, pero si tienes de repente la oportunidad de poder sacar una licenciatura en teología a nombre de la nación, hazlo. Digamos, en mi caso, yo lo estoy haciendo, pese a que no es de repente acorde a parámetros cristianos, pero digamos, la teología es algo que se desarrolla en el sentido, digamos, más filosófico, más social, digamos, tiene parámetros que a veces ayudan muchísimo a poder entender ciertas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, la filosofía te enseña muchas cosas muy interesantes y al final, digamos, todo este esfuerzo es respaldado, digamos, por un título, ¿no? Por algo que tú has concretado y has terminado, ¿no? Y digamos, esa experiencia yo la viví primero en el área del campo del derecho, ¿no? Terminar y, digamos, ser abogado y que tener tu título, cosas así, es una experiencia muy bonita, muy hermosa, ¿no? Y saber de que ya no soy parte, digamos, de un ser común, ¿no? Sino que ya soy, digamos, parte de otro rubro, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿ok? Entonces, esto es algo que, por lo menos a mí me ayudó muchísimo. Es por eso que yo estoy estudiando, digamos, actualmente teología en la universidad, ¿no? Y hermano, yendo al tema ya económico, ¿se puede vivir o se podría vivir tranquilamente con los gastos y todo siendo teólogo? La teología, digamos, es una rama en la cual no se piensa más que todo en cifras monetarias, porque esa fue una de las primeras preguntas que se hicieron algunos alumnos dentro de la carrera.
Y más que todo, estudiar teología es por una cuestión de vocación, no es por dinero. Es curioso, pero donde, digamos, yo estoy estudiando y, digamos, la promoción que yo tengo, hay jueces, hay profesores, hay psicólogos, hay un grupo de personas que me parece muy interesante. O sea, ¿por qué están estudiando? Digamos, ¿por qué un juez está estudiando teología? ¿Por qué una psicóloga está estudiando teología? Y más que todo, muchos de ellos lo han dicho que es por vocación, por formación, por, digamos, por tener, digamos, una concepción mucho más allá de Dios de lo que tal vez por allí uno entiende, ¿no? Entonces, en el área de teología es un área que si tú entras, no creo que sea para ganar dinero, es más que todo para servir a la gente, por vocación, para, digamos, preocuparse de ciertas áreas de las cuales eh, tal vez no hay una importancia de parte de otras personas, ¿no? Entonces, es un detalle muy interesante, muy interesante. Entonces, vivir de la teología se puede hacer, tal vez sí, pero digamos, las áreas no son relacionadas a esto, sino más que todo por vocación. Claro, ya entiendo un poco más. Y personalmente, ¿cuál es tu perspectiva de las religiones o sectas que se desarrollan en la actualidad? Mira, a nivel mundial, por lo menos al día se forman algo de 10 religiones, ¿ya? Por ahí escuché esto, no sé si es la cifra, pero en realidad hay muchísimas. Pero el detalle de esto es que la gente pueda buscar tal vez una iglesia donde se centren en la Biblia, en lo que dice la Biblia. No en la tradición, o en lo que dice un hombre, o en lo que dice un pastor, o en lo que dice alguna denominación o religión, sino lo que dice estrictamente la palabra de Dios. Nosotros en Concordia, la iglesia donde yo estoy liderando, no nos enfocamos tanto en apreciaciones de denominaciones, porque nosotros en Concordia somos una iglesia no denominacional, o sea que no se arraiga a alguna denominación, pentecostal, bautista, anglicana, presbiteriana, luterana, calvinista, para nada. Nosotros somos solamente una iglesia cristiana, punto, no hay más. Y nosotros nos enfocamos en lo que dice la Biblia, no nos vamos más allá de lo que dice la Biblia, ni hacemos menos de lo que la Biblia demanda. Punto, nos enfocamos. Y es verdad que hay muchas iglesias por todo lado. Solamente la recomendación que yo daría a la gente es buscar un lugar donde se centren en el estudio de la palabra de Dios. Yo estudio teología y me encanta, y yo a veces me pregunto y digo, ¿cómo es posible que haya pastores que en vez de predicar la palabra de Dios o cuestiones eminentemente bíblicas, están predicando cosas motivacionales? En vez de ser, digamos, personas que den a Dios en todo su esplendor y sus atributos, hablar de Cristo, se ponen a hablar de cosas motivacionales, de que cómo ser mejor aquí o cómo ser mejor allá, cuando en realidad deberían estar enfocados en lo más importante, ese es el estudio de la palabra de Dios. Mira, dentro de la teología, yo he encontrado un campo en el cual yo digo, hay tanto para aprender y hay tanto para estudiar, que yo no me puedo dar el lujo de predicar cómo ser mejor o cómo ser más exitoso en tal caso, cosas así, cuando, digamos, hay cosas mucho más profundas que se deben responder. Y la teología es algo que, digamos, me ayuda a poder centrar eh, qué es lo que yo, digamos, debo de enseñar. Y hay mucho, hay muchísimo. Yo por lo menos no pierdo el tiempo en cómo ser un mejor esposo, cómo ser un mejor hijo, cómo tener éxito aquí o acá. Porque en realidad lo más importante es que cuando tú encuentras a Cristo Jesús en las Escrituras, esto, digamos, abre algo en nuestra mente que nos ayuda a enfocarnos correctamente en lo que verdaderamente es importante. Y después, las demás cosas pueden venir por añadidura. Entonces, yo la única recomendación es que la gente pueda buscar una iglesia donde se enfoquen estrictamente en el estudio de la palabra de Dios. Si alguien viene y te dice, en la iglesia vas a prosperar o tu vida va a ser mejor, esto es una mentira, porque ese no es el evangelio de Cristo. Si es que alguna persona viene y dice, bueno, en aquí vas a tener carros y vas a dar, mientras más tú siembras, más das o cosas así,
Eso no es el Evangelio de Cristo Jesús. No dice en la Jesucristo, Biblia. no, para nada. Hay que distinguir de que en la Biblia el llamamiento a las personas es diferente, en el sentido, digamos, de que hay algunas que Dios las ha llamado para poder ser de bendición, tener algunas cosas, y hay algunos que no. Pero digamos, el detalle no es cuánto más nosotros tenemos para poder, digamos, basar nuestra vida y nuestra felicidad en esto. O sea, digamos, ¿cuánto Dios me va a bendecir para que yo sea mucho mejor? Esto no es el Evangelio. El Evangelio de Cristo Jesús es de que Dios ha venido en forma de hombre, llamado Cristo Jesús. Él entregó su vida en la cruz para, digamos, hacernos ver lo mal que el pecado nos ha hecho en nuestras vidas. Y es allí donde, digamos, Cristo Jesús viene a ser el nexo entre el hombre y Dios. Y cuando nosotros entendemos de que hemos ofendido a un Dios tan grande y misericordioso y debemos nosotros entregar, digamos, nuestra vida a Cristo Jesús, porque Él es el único medio para poder llegar al Padre, es allí cuando, digamos, entendemos mejor nuestras decisiones. Pero a veces el problema es que la gente llega con las motivaciones equivocadas. Llegan para que sus vidas sean restauradas, para tener carros, para tener casas, para tener prosperidad, para poder tener bienestar, para poder tener muchas cosas de repente por ahí. Y es porque les enseñan esto de repente en la iglesia. Y algo que pasa por lo menos en el fenómeno chileno, hay muchas personas dentro de las iglesias pentecostales, no juzgo a las iglesias pentecostales para nada, pero digamos a veces ellos se dejan guiar mucho por lo que pueden obtener a través de lo que ellos dan. Y digamos en Chile hay muchas personas que por mucho tiempo han dado esto y lo otro y es como sus vidas siguen iguales. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi prosperidad? ¿Dónde está lo que yo he sembrado? Y todas esas cosas. Es que a veces el centro de lo que debería predicar la iglesia no es Cristo Jesús, sino otras cosas. Entonces la iglesia debe ser un lugar donde la gente pueda encontrar a Cristo Jesús. En la gente, en la palabra de Dios, en lo que se da. Y ya lo demás puede venir por añadidura. Digamos, esto es algo que yo lo he experimentado en carne propia. Había un tiempo en el que yo no tenía nada, pero vivía feliz porque tenía a Cristo Jesús en mi vida. Y había un tiempo en el cual Dios me dio absolutamente todo, fui muy bendecido y igual seguía a Cristo Jesús con todo mi corazón. Ahora digamos que estoy viviendo otra etapa, un poquito más austera, de la misma manera. Digamos, mi centro no es lo que Dios me haya dado o el bienestar que yo tengo. Mi centro es Cristo Jesús. Como dijo Job, el Señor dio y el Señor quitó. A Dios sea la gloria. O sea, al final es como que nosotros debemos estar más enfocados en lo que Cristo hizo en la cruz que en lo que tal vez por allí se nos ha dicho de qué es Cristo, qué es lo que yo puedo obtener por Cristo, por seguir a Cristo, ¿no? Entonces, ese es algo que, por lo menos aquí en la iglesia, tratamos de enfocar mucho a la gente, ¿no? Enfocar de que ponga su vida en Cristo Jesús, ¿no? El autor y consumador de nuestra fe. Qué interesante lo que mencionas, eso de que Dios te da y a veces no te da. Porque te cuento, un amigo el otro día me comentaba que fue a su iglesia, no sé qué iglesia habrá sido, y llegó en su carro de alta gama. Y el pastor ya internamente le dijo que, oye, no puedes venir a esta iglesia con ese carro por X motivo, Y motivo, y nos causaba la duda eso porque la iglesia entonces, hay en la Biblia hay lugares o versículos, frases que te indican, no vayas en tu carro de gama alta a una iglesia, a adorar, y eso como que en mi cabeza, ¡puf! ¿Tú cómo nos podías explicar, aclarar eso? Sí, es que a veces algunas iglesias malinterpretan ciertas cosas en cuanto a la humildad, en cuanto, digamos, la piedad y cosas así. En realidad, esto no debería ser así. Por el contrario, digamos, si una persona llega a tu iglesia con un carro así, dale la bienvenida y preséntale a Cristo Jesús. O sea, no porque la persona venga de tal forma o de tal manera, nosotros podemos decir, hey, no puedes venir a la iglesia, porque en realidad Cristo Jesús recibió a muchas personas, tanto judíos como gentiles, tanto publicanos como sacerdotes. Él, digamos, estuvo muy abierta y participaron incluso de su mesa personas de las cuales a veces uno se diría, hoy, cómo es esto, ¿no? Que está con publicanos, con personas de mal vivir. Sin embargo, Jesús, digamos, fue muy abierto. Y a veces el detalle es de que la gente no se enfoca correctamente en lo que dice la palabra de Dios. Se enfocan solamente en una parte segmentada de la Biblia.
Digamos, para poder entender la Biblia tienes que entenderlo todo en su contexto, no solamente una parte. Lo que yo entiendo de lo que pasó de repente en esa iglesia es de que ellos entienden la iglesia como una parte de lo que está escrito. Sin embargo, esto no es así, para nada. Hay una historia en la Biblia muy interesante de los macedonios y los corintios. Los corintios eran una iglesia muy dura, muy inmadura. Era una iglesia en la cual estaban muy puñetes en cuanto a dar o ser prósperos o de no ser de bendición. Sin embargo, los macedonios eran un grupo humano, una ciudad que el evangelio llegó y ellos eran muy prósperos. Y dice que los romanos llegaron y arrasaron todo Macedonia. Sin embargo, sus corazones no se pusieron tristes por esto, sino se pusieron tristes porque no podían, digamos, ya dar como antes. Pero a pesar de que no daban como antes a la iglesia, ellos igual entregaron en generosidad algunas cosas para, digamos, enrumbarse dentro, digamos, de esto que es iglesia, la formación de la iglesia. Entonces, los macedonios eran un grupo de la iglesia, dentro de la iglesia, que eran muy prósperos. Digamos, dentro de este grupo social, lo que les caracterizaba era el oro. Tenían mucho, mucho oro. Entonces, imagínate, ¿no? Diciendo a los macedonios, no, porque ustedes son muy ricos, no vengan a la iglesia o no se acercan a la iglesia. Imagínate Pablo decir esto. Es que a veces segmentamos la Biblia y cuando segmentamos la Biblia es cuando hay problemas. Es cuando prácticamente hay malinterpretaciones y hay cosas de las cuales muchas religiones de repente se pueden cerrar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Digamos, debemos leer la Biblia en todo su contexto, no solamente en un segmento. Qué interesante, porque yo muchas veces he ido a capacitaciones de liderazgo, emprendimiento, mentalidad abundante, y ahí siempre recalcaban esta parte de la Biblia que decía, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de Dios. ¿Cómo podrías aclararnos esto contextualizando con la Biblia? Muchas veces, así como te mencioné, a veces se saca de contexto muchas cosas. Ujú. Y es que Jesucristo no vino a traer un reino material, ¿ya? Para nosotros, digamos, como iglesia, el concepto del Evangelio de Cristo Jesús es que Él vino a traer un trasfondo completamente distinto, en el cual, digamos, en su tiempo, muchas veces la gente estaba enfocada en lo material, estaba enfocado en, digamos, en obtener cosas, en, digamos, hacer mejor las cosas en sus propios términos. Sin embargo, cuando Jesucristo hablaba acerca, digamos, de la pobreza, no estaba, digamos, hablando de una pobreza de ser pobres completamente, no, para nada. Digamos, estaba hablando más que todo, digamos, de a veces el enfoque que uno tiene en las cosas terrenales, en las cosas, digamos, que tal vez no son malas, pero por ser tan materialistas Mm. nos apartan, digamos, de lo que verdaderamente es importante. El corazón de las personas en ese momento, cuando Cristo Jesús estaba diciendo, estaba alejado de Dios completamente. ¿Recuerdas el mercado? Donde estaba el templo. ¿Cómo era posible que, digamos, en un templo haya un mercado? Y Jesucristo mismo agarró y se sintió muy indignado por todo y agarró y dijo, ¿cómo es posible que en la casa de mi padre lo hayas hecho en cueva de ladrones? Es que, digamos, el enfoque en ese momento de la gente era lo material. Era, digamos, hacer cosas para sentirse mejor, presentar sacrificios para, digamos, sentirse bien, hacer cosas para que puedan estar en tal vez bienestar con Dios, ¿no? Pero en realidad esto no es así. Y es allí donde Jesucristo viene a traer un evangelio completamente distinto, o lo que era en un principio la verdad. Y más que todo, cuando nosotros nos enfocamos en las cuestiones materiales, fuera de Dios es cuando perdemos el enfoque. Cuando nosotros nos enfocamos completamente en Dios o tratamos de buscar a Cristo en todo su esplendor, hay cosas que por añadidura van a venir. Dios va a bendecir tu vida. Cuando tú honras a Dios, cuando tú eres respetuoso por Dios, cuando tú decides confiar en sus mandamientos, digamos, hay cosas que empiezan a ir correctamente.
Es algo que se llama gracia natural y gracia divina, perdón, gracia común y gracia divina. La gracia divina tiene un trasfondo mucho más allá, pero la gracia común es aquella de la cual Dios comparte para todos. Dice, Dios hace llover para buenos y para malos. Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Esa es, digamos, la gracia común. Dios tiene una gracia increíble. Pero cuando nosotros, digamos, nos enfocamos en lo que verdaderamente es importante, digamos, esa gracia común se abre a todos. En Josué 1:8 dice, guarda en tu corazón estas palabras que yo te doy, este libro que yo te doy. Digamos, cuando tú haces esto, dice, te irá bien. Entonces, cuando nosotros como sociedad somos más respetuosos de las cosas de Dios, en cierto modo prospera. Pero cuando nosotros relegamos de Dios, cuando sacamos a Dios de la ecuación, es cuando cada vez más nos vamos mal, mal y mal. Entonces, creo que Dios es muy importante en la vida de las personas y debemos, digamos, considerar siempre, a pesar de que seas o no cristiano, a pesar de que vayas o no a una iglesia, que es lo recomendable, pero digamos, por lo menos, sea una persona respetuosa de Dios, que enfoque correctamente, digamos, las cosas. Y ya Dios va a ir, digamos, enderezando el camino, ¿no? Como lo ha hecho muchos de nosotros. Digamos, Dios fue enderezando mi camino, ¿no? Yo de repente tomé algunas decisiones de las cuales Dios fue enderezando mi camino, ¿no? Fernando, ¿qué versículo de la Biblia tiene más significado para ti? Hay un verso en la Biblia que es Isaías 58:12 que dice, el Señor te guardará siempre y digamos serás como huerto de riego cuyas aguas nunca faltan y los tuyos se edificarán, dice, las ruinas antiguas, ¿no? Esta iglesia es un proyecto muy grande y creo que estoy aquí para poder, digamos, culminar todo el proyecto y todo, y gracias a los hermanos que estamos, vamos avanzando poco a poco, avanzando bien, ¿no? Entonces, ese es un verso que a mí me ayuda muchísimo. Y Fernando, ya para terminar, ¿cuál sería tu mensaje para todas las personas que quieren reforzar su lado espiritual? Primero que busquen a Cristo Jesús en su palabra. No la busquen en una religión o en un pastor o en alguna denominación o en alguna tradición, para nada. Que enfoquen, digamos, y se centren en lo que dice la Biblia. Que lean los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Que lean los salmos, los proverbios. Eh, la gente, mientras más alejada está de la palabra de Dios, es cuando van mal las cosas. Entonces, yo recomendaría a la gente que busque un lugar donde se enseñe la palabra de Dios. No coach profesionales, o sea, pastores con un perfil de coach profesional para ser motivadores, digamos, esto no debe ser. O sea, hay un rubro, y yo respeto, digamos, y hacen muy buen trabajo, pero ese es, digamos, en una área completamente distinta. En la iglesia se enseña de Cristo Jesús, se enseña de Dios, de sus atributos, de quién es el Espíritu Santo. A veces esto es lo que falta. Y la gente no escucha lo que verdaderamente importa, sino escucha lo que tal vez ellos quieren escuchar. Y la única recomendación sería que busquen una iglesia donde se les enseñe la Biblia y que puedan enamorarse de Cristo, puedan enamorarse de quién es Él. Incluso hay medios de los cuales podemos aprender la Biblia de una manera interesante o aprender desde Jesús. Hay una serie que se llama The Choices, que es una obra muy interesante basado en lo que dice la palabra de Dios. Claro, es una obra de ficción, hay algunas cosas que de repente por ficción no están, pero sin embargo refleja, digamos, a un Cristo mucho más humano, a un Cristo, digamos, enfocado en las personas. Les recomendaría ver esta serie y de la mano de la serie también la Biblia, para que puedan entender mejor quién es. Hay muchas personas que dicen, interesante ese Jesús, ¿no? Y la iglesia debe estar para eso. La iglesia debe predicar a Cristo Jesús, no cosas motivacionales. Digamos, si hay una iglesia donde predican cualquier otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo Jesús, a veces es mejor irse de ese lugar. Porque en vez de crecer, prácticamente no estamos enfocando correctamente
lo que queremos para nuestra vida. ¿Tú qué opinas de las personas que han llegado a generar mucho dinero por sus empresas, por sus emprendimientos, pero a la par no respetan los derechos de las personas, las maltratan o moralmente no las tratan bien, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? La Biblia señala, o hay instrucciones incluso para los jefes, para los empleados, para incluso los esclavos, que en ese tiempo pues era lo común, ¿no? Dice, tanto la persona que está bajo alguna autoridad, digamos, debe guardar respeto, pero asimismo los que están, digamos, en una posición de autoridad deben también mantener un perfil correcto o idóneo. Al final, digamos, todos vamos a ser, al final, digamos, todos vamos a comparecer a Dios. Muchos de ellos van a tener que comparecer por sus acciones, por cómo eh, digamos, han tratado al prójimo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, digamos, no porque tú tengas, digamos, un perfil muy alto, tú puedes tratar como se te dé la gana. Hay muchos casos, hemos visto en el Perú, hay muchos casos. Tenemos un problema grande de clasismo en el Perú, ¿no? Porque, digamos, tú eres de la capital o eres de la provincia o, digamos, tienes una raza de piel distinta o no eres moreno, cosas así. Hay mucho conflicto, por lo menos en el Perú. Pero cuando nosotros somos instruidos por lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, somos conscientes de cómo tratar a nuestro prójimo. Muchas veces pasa de que la gente no sabe cómo tratar a su prójimo y no es consciente de ese trato, y es por ello que tratan a las personas como se les da la gana. Y yo, en ese caso, digamos, recomendaría a estas personas que puedan buscar un asesoramiento espiritual, un consejero, que busquen de repente alguien con quien hablar, decir, ¿estoy tratando bien a la gente? ¿Estoy actuando correctamente? Porque, digamos, la vida siempre da vueltas. Un día puedes estar arriba, otro día puedes estar abajo. Sin embargo, como nosotros tratamos a la gente, es como, digamos, vamos a recibir tal vez el beneficio de las personas. Entonces, hay que, digamos, al final ser respetuosos con todos. Por allí escuché a un politólogo decir que en lo único que nosotros somos iguales, en el sentido, digamos, del ser humano, es en dignidad. Nadie puede faltar nuestra dignidad. Por el contrario, todos somos personas que merecemos respeto, que merecemos, digamos, un valor en lo que sea. Lutero decía algo muy curioso. Tanto las personas que sirven en la iglesia barriendo como el pastor que está ahí arriba en el púlpito tienen el mismo valor para Dios. Entonces, tal vez el valor que nosotros necesitamos para poder entender a nuestro prójimo está en los consejos que habla Cristo Jesús, en los consejos que habla la Biblia. Entonces, a manera, digamos, de poder entender un poquito esto es, digamos, que Cristo, que Dios siempre está inmerso en todo. Siempre Dios está relacionado con todo. Si nosotros sacamos a Dios, es allí donde pasan problemas, donde no se respeta la vida, donde no se respeta la propiedad, donde no se respeta la libertad. Cuando sacamos a Dios de la ecuación, como sociedad podemos estar perdidos. Cuando una persona decide sacar a Dios de su vida, cuando una familia decide sacar a Dios de su vida, cuando una sociedad, cuando un país decide sacar a Dios de su vida, es cuando hay problemas. Lo mínimo que Dios pide a nosotros es de que seamos conscientes de su palabra, lo que Dios ha establecido como mandamientos, ¿no? Entonces, ese es un detalle que tenemos que tener en cuenta como ser humano, ¿no? Listo, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias por aclararnos todo y esperamos tenerte en un próximo programa. Y así, mis amigos, culminamos este podcast, este conversatorio con Fernando Monroy. Muchas gracias por haber llegado a este video y nos vemos en el siguiente. Chao.